Vivimos en un mundo donde la presión constante, las expectativas y las cargas de la vida nos hacen sentir que todo depende de nosotros. Nos dicen que debemos luchar, que todo es una competencia y que no hay lugar para descansar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un camino diferente? Un camino donde no tienes que cargar con todo solo, donde puedes dejar ir el peso de tus preocupaciones y confiar plenamente en una fuerza mayor que se encarga de lo imposible. Deja que Dios se encargue no es solo un título, es una invitación a soltar, a liberar tu mente y tu corazón de la ansiedad, el estrés y la culpa que nos agobian cada día. Este libro es un recordatorio de que no tienes que ser perfecto, ni tener todas las respuestas. En cambio, hay un poder divino esperando para ayudarte, para guiarte y para mostrarte un camino de paz que no está basado en tus esfuerzos, sino en la gracia de Dios. A lo largo de estas páginas descubrirás historias, pasajes bíblicos y principios prácticos que te invitarán a confiar en el proceso divino. Aprenderás a ver que, cuando dejas de luchar por tener el control, es cuando realmente te alineas con el propósito que Dios tiene para ti. A veces, la clave no es hacer más, sino hacer menos, pero hacer lo que Dios quiere. Y en esa entrega, encontrarás una paz y una fuerza renovadas. Este no es un libro sobre la pasividad, ni sobre rendirse ante la vida. Es sobre reconocer que la verdadera fuerza proviene de entregar nuestras cargas a aquel que tiene todo bajo control. Es un viaje hacia la confianza, la fe y la paz interior. Y te prometo, al final de este viaje, serás una persona más ligera, más sabia y más llena de esperanza. Así que, si estás agotado, si te sientes sobrecargado, si piensas que ya no puedes más, te invito a que pongas este libro en tus manos y dejes que Dios se encargue de lo que solo Él puede hacer. La paz que anhelas, la tranquilidad que buscas y la fuerza que necesitas están al alcance de tu mano. Solo tienes que dar el primer paso, dejar que Él se encargue. Bienvenido a un viaje de descanso y renovación. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La paz que viene al soltar el control. En nuestro día a día, estamos constantemente luchando por mantener el control, ya sea sobre nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo o nuestras emociones. El deseo de tener todo bajo control parece ser una necesidad humana innata. Nos dicen que, si podemos controlar todo, entonces tendremos éxito, felicidad y, sobre todo, paz. Pero la realidad es que el control es una ilusión, y cuando nos aferramos a él, nos sumimos en el estrés, la ansiedad y el agotamiento emocional. En este primer capítulo, exploraremos cómo la paz verdadera solo se encuentra cuando decidimos soltar el control y dejar que Dios se encargue. El mito del control desde pequeños nos enseñan que debemos ser responsables y que tener el control de nuestra vida es la clave para alcanzarlo todo. En la sociedad actual, especialmente en un mundo tan acelerado y competitivo, nos sentimos presionados a demostrar que podemos manejar cada aspecto de nuestra existencia. El control se convierte en un signo de éxito, poder y autonomía. Pero, en realidad, el control constante nos drena y nos aleja de lo que realmente importa: confiar en algo superior a nosotros. El control, en su esencia, se basa en el miedo a lo desconocido, miedo a perder, miedo a fracasar. Esta necesidad de control nos hace sentir que somos los únicos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra la corriente, pudieras fluir con ella y confiar en que Dios está al mando? La paz que solo Dios puede dar. Jesús, en la Biblia, nos invita a dejar nuestras cargas a sus pies. Nos dice que no debemos preocuparnos por el mañana, porque Él ya está en el mañana y se encargará de lo que está por venir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta es una invitación de amor y compasión. No necesitamos cargar con el peso de nuestros miedos y preocupaciones. Podemos entregárselo todo a Dios y encontrar descanso en su paz. La paz que proviene de soltar el control
no es una paz que se obtiene de resolver todos los problemas, ni una paz superficial que se puede forzar. Es una paz profunda, que trasciende las circunstancias externas, una paz que viene del conocimiento de que, aunque no podamos controlar todo, Dios sí lo hace. Cuando entendemos que no estamos solos en esta vida, sino que estamos sostenidos por un Dios que nos ama y tiene un propósito para nosotros, podemos descansar. El acto de soltar, no es fácil. Implica una rendición completa de nuestras ilusiones de control, y a veces esto puede ser aterrador. Soltar significa dejar ir nuestras expectativas y nuestra necesidad de tener siempre la razón. Soltar significa aceptar que no podemos prever el futuro ni controlar el comportamiento de los demás. La palabra clave aquí es rendirnos, pero no una rendición de derrota, sino una rendición de confianza. Es confiar en que, aunque no entendamos el camino, Dios lo entiende. Soltar el control no significa abandonar nuestros sueños o dejar de esforzarnos, sino más bien permitir que nuestras vidas sean guiadas por un propósito más grande que el que nosotros mismos podríamos imaginar. La paz se encuentra en la confianza. La paz que Dios nos ofrece solo se encuentra cuando decidimos confiar en Él. La confianza no es un sentimiento pasivo, sino una decisión activa. Es decidir, todos los días, que, aunque las circunstancias nos desborden, no estamos solos. La confianza es saber que, aunque las cosas no sucedan como planeamos, Dios tiene un plan mejor para nosotros. En momentos de incertidumbre, nuestra fe es puesta a prueba. Los problemas, las pérdidas, las traiciones, todo lo que parece amenazar nuestra estabilidad emocional, se convierte en una oportunidad para ejercer nuestra confianza. Si confiamos en Dios, si realmente le permitimos ser el conductor de nuestra vida, Él nos llevará por el camino correcto. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, pero sí que las dificultades ya no nos agobiarán como antes, porque sabremos que no estamos enfrentándolas solos. La libertad de soltar el control. Cuando finalmente soltamos el control, experimentamos una libertad inquebrantable, la libertad de no tener que preocuparse por cada detalle de la vida, la libertad de saber que no tenemos que tener todo resuelto ahora mismo. La paz que viene al soltar el control es una paz que nos libera del peso de las expectativas externas y las presiones internas. Soltar el control también nos libera de la comparación constante. Nos damos cuenta de que no necesitamos estar a la altura de las expectativas de los demás, ni medir nuestro éxito según los estándares del mundo. Nos liberamos de la competencia interna y externa, porque sabemos que nuestra vida está siendo dirigida por la mano de Dios, y en su plan, todo tiene un propósito. La paz es un proceso. Es importante reconocer que soltar el control no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso, una práctica diaria que debemos cultivar. Habrá días en los que volvamos a caer en la tentación de querer tomar las riendas, de querer gestionar todo a nuestra manera. Pero, en esos momentos debemos recordar que la paz verdadera no proviene del control, sino de la rendición. Recordemos las palabras de Jesús. No os preocupéis por nada. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Cada vez que nos sintamos abrumados por el peso del mundo, recordemos que podemos entregárselo a Él. No estamos destinados a llevar esas cargas solas. Dios se encargará de lo que no podemos controlar. Y cuando dejamos que Él se encargue, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Reflexión final. La paz que viene al soltar el control es una paz que se encuentra en la confianza plena en Dios. Es la paz que nos permite descansar, incluso en medio de la tormenta. Es una paz que nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo, hay un propósito divino detrás de cada circunstancia. Al soltar el control, nos acercamos más a Dios, porque aprendemos a depender de Él en todo momento. Dejemos que Dios se encargue, y descubramos la paz que solo Él puede ofrecer. Capítulo 2. Confiar en un plan divino. Hay momentos en la vida en los que las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control. Y es, en esos momentos cuando la pregunta más común es, ¿por qué está pasando esto? La incertidumbre se convierte en una carga pesada que nos arrebata la paz.
y la ansiedad se apodera de nuestros pensamientos. Es natural querer entender por qué suceden las cosas, pero, en muchas ocasiones, el propósito de lo que vivimos no es algo que podamos comprender de inmediato. Sin embargo, hay algo que podemos hacer: confiar en un plan divino. En este capítulo, exploraremos la importancia de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando no vemos cómo encajan las piezas del rompecabezas de nuestra vida. Aprenderemos cómo confiar en un plan que trasciende nuestra comprensión humana y nos lleva a una paz y un propósito más allá de lo que podríamos imaginar. El desafío de la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre es casi una constante. Desde decisiones profesionales hasta situaciones familiares, pasando por los giros inesperados en la salud o las relaciones, las cosas nunca salen exactamente como las planeamos. La vida, en su esencia, está llena de momentos en los que nos sentimos perdidos, desorientados, como si estuviéramos dando pasos a ciegas. La pregunta, ¿por qué?, se convierte en la pregunta más dolorosa que podemos hacernos, especialmente cuando las cosas no parecen tener sentido. Sin embargo, este es precisamente el momento en el que debemos recordar algo fundamental. Hay un plan divino detrás de cada situación. Cuando las circunstancias parecen no tener lógica, cuando nos sentimos atrapados en un ciclo de dificultades, podemos confiar en que Dios está orquestando algo mucho más grande y profundo. El plan divino no está condicionado a nuestra capacidad de entenderlo, sino a nuestra disposición de confiar en Él. Dios, el arquitecto de nuestras vidas. Imagina por un momento a un arquitecto creando un edificio. El arquitecto tiene un diseño claro en su mente. Cada pared, cada ventana, cada columna tiene un propósito. Sin embargo, el obrero que está construyendo el edificio no puede ver el diseño completo. Solo tiene su parte del trabajo. Él puede sentirse perdido en algunos momentos, sin comprender por qué está colocando cada ladrillo en un lugar específico, pero confía en que el arquitecto tiene un propósito y que todo encajará cuando el proyecto esté completo. Así es nuestra vida. Dios es el arquitecto, y nosotros somos los obreros en su gran diseño. A veces, solo vemos fragmentos del plan y no podemos comprender por qué suceden ciertas cosas. Pero, si confiamos en Él, sabremos que todo lo que ocurre tiene un propósito divino. Las dificultades que enfrentamos, las alegrías que experimentamos, los fracasos y los logros, todos están siendo usados por Dios para cumplir con su plan perfecto para nosotros. Él conoce el diseño completo, aunque nosotros no siempre podamos verlo. La fe como puente hacia la comprensión. La fe es lo que nos permite creer en un plan divino, incluso cuando no podemos verlo con claridad. La fe es un puente entre nuestra comprensión limitada y el entendimiento infinito de Dios. Es confiar en que, aunque no entendemos el porqué de todo lo que ocurre, hay un propósito que va más allá de nuestra comprensión. La fe no es una fe ciega, es una fe basada en la certeza de que Dios es bueno, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y que todo lo que vivimos está bajo su control. La fe no significa que no tendremos dificultades, sino que, aun en medio de ellas, podemos descansar en la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. Un pasaje en la Biblia, en Proverbios 3, 5, 6, nos recuerda la importancia de confiar en Dios incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta es una invitación a rendirnos a la sabiduría divina, sabiendo que, aunque nuestra mente humana no puede abarcar el plan completo, Dios sí lo sabe. El propósito detrás del sufrimiento, una de las áreas más difíciles de aceptar en la vida, es el sufrimiento. Todos pasamos por momentos de dolor, pérdida o angustia. Nos cuestionamos, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Qué propósito puede tener este sufrimiento? Y en esos momentos, es fácil caer en la desesperanza, pensando que nuestro dolor es innecesario o injusto. Sin embargo, en el plan divino, el sufrimiento tiene un propósito, no porque Dios quiera que suframos, sino porque Él utiliza las pruebas para moldearnos,
para enseñarnos lecciones que de otro modo no aprenderíamos. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28 que sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que le aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando a nuestro favor. Las dificultades no son en vano. Hay un propósito divino detrás de cada experiencia, una lección que se nos está enseñando, una forma en la que estamos siendo transformados. El sufrimiento nos acerca a Dios, nos hace más fuertes y nos prepara para algo más grande. El tiempo de Dios es perfecto. Un aspecto clave del plan divino es que Dios no se rige por nuestro sentido del tiempo. Para nosotros, la espera puede ser frustrante. Queremos que las cosas sucedan en nuestros propios tiempos, según nuestras expectativas. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo es el momento justo para que algo ocurra, aunque no siempre lo entendamos. En el libro de Eclesiastés 3:1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de Dios no es apresurado ni retrasado, es perfecto. Puede que no veamos los resultados de inmediato, pero podemos confiar en que el plan divino se desplegará en su debido tiempo. Mientras tanto, nuestra tarea es confiar, seguir adelante y esperar con paciencia. La confianza total en el plan divino. Confiar en un plan divino significa descansar en la seguridad de que, aunque no tenemos control, Dios sí lo tiene. Significa liberarnos de la necesidad de entender todo lo que sucede y simplemente confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La confianza total es una rendición absoluta al conocimiento y la sabiduría de Dios. Este acto de confianza no es pasivo. Requiere una voluntad consciente de entregarnos a su voluntad. Requiere que dejemos de luchar contra lo que no podemos controlar y que, en su lugar, confiemos en que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos de inmediato. La paz que proviene de confiar, el resultado de confiar en el plan divino, es una paz profunda y duradera. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, cuando confiamos en que Dios está obrando a nuestro favor, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias. La ansiedad disminuye, y comenzamos a ver cada situación como una oportunidad para crecer y aprender. La paz que proviene de confiar en un plan divino no es una paz superficial que depende de lo que suceda en el mundo exterior. Es una paz que viene del conocimiento profundo de que Dios tiene todo bajo control y que, al final, todo ha de encajar perfectamente en su propósito eterno. Reflexión final: confiar en un plan divino no significa que tengamos todas las respuestas, pero sí significa que podemos descansar en la certeza de que Dios está guiando nuestras vidas. Aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Él tiene un propósito para cada experiencia, cada desafío y cada bendición. Nuestro llamado es a confiar, a soltar el control y a descansar en la paz que viene al saber que Dios se encarga de todo. Capítulo 3. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz. Todos la buscamos, todos la necesitamos. Es uno de los deseos más profundos de nuestro ser. Sin embargo, en un mundo lleno de caos, de incertidumbre, de prisas y preocupaciones, alcanzar esa paz parece ser una misión casi imposible. Muchos buscan la paz en lugares equivocados. En el dinero, en las relaciones, en el éxito o en la acumulación de bienes materiales, pero a menudo, esos logros no traen la paz que esperábamos, y al contrario, pueden generar más ansiedad y desasosiego. En este capítulo, exploraremos qué es la paz verdadera, cómo podemos experimentarla, y sobre todo, cómo podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de nuestra fe y confianza en Dios. Esta paz no depende de las circunstancias, ni de lo que tengamos o dejemos de tener, sino de nuestra relación con Él. El concepto de paz en el mundo, la paz en el mundo, tal como la definimos, está ligada a la ausencia de conflictos. La paz es a menudo entendida como una situación en la que todo está calmado, tranquilo, sin perturbaciones externas. Si todo fuera perfecto, sin dolor ni sufrimiento, esa sería nuestra visión ideal de paz. Pero la verdad es que las circunstancias externas rara vez
son perfectas, y muchas veces, las situaciones difíciles parecen ser una constante en nuestra vida. Por esta razón, muchas veces nos encontramos buscando la paz en cosas externas. Buscamos descanso en las vacaciones, satisfacción en los logros y consuelo en las personas. Sin embargo, cuanto más buscamos esa paz afuera, más nos damos cuenta de que no es algo que podamos controlar ni sostener por mucho tiempo. Las preocupaciones, las dificultades y los problemas vuelven a surgir, y nos encontramos atrapados en un ciclo sin fin. La paz que proviene de Dios, es completamente diferente. No depende de lo que esté sucediendo en nuestras vidas ni de cómo nos sintamos en un momento dado. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz que no puede ser explicada ni comprendida en su totalidad por nuestra mente limitada. La paz de Dios no es solo la ausencia de problemas, sino la presencia de su calma y su serenidad en medio de las tormentas de la vida. Jesús, en el Evangelio de Juan, nos ofrece esta paz con palabras poderosas. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Jesús nos deja claro que la paz que Él ofrece es completamente distinta de la paz que el mundo ofrece. La paz del mundo está ligada a las circunstancias externas, mientras que la paz de Dios está anclada en su presencia. La paz en medio de las tormentas. Uno de los aspectos más fascinantes de la paz que Dios nos da es que no depende de la ausencia de tormentas. De hecho, es en medio de las tormentas de la vida donde experimentamos más profundamente la paz de Dios. Cuando nos enfrentamos a dificultades, angustias o pérdidas, tenemos la oportunidad de experimentar una paz sobrenatural que nos sostiene y nos fortalece. En el Evangelio de Mateo, encontramos un relato poderoso en el que Jesús calma una tormenta en el mar. Los discípulos, asustados por las olas y el viento, temen por sus vidas. Pero Jesús, con una simple palabra, dice, «Calla, enmudece», y la tormenta se calma. Los discípulos se maravillan y se preguntan, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Este pasaje no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su capacidad para darnos paz en medio de las tormentas de nuestras vidas. De la misma manera, cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, sean emocionales, físicas o espirituales, podemos confiar en que Jesús está con nosotros. Él tiene el poder de traer paz a nuestras vidas, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. La paz que Él nos da no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros, calmando nuestras almas y dándonos la fuerza para seguir adelante. El rol de la oración en la paz. La oración es una de las formas más poderosas en las que podemos experimentar la paz de Dios. La oración no solo es un medio para pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también una oportunidad para rendirnos ante Él, confiar en su voluntad y entregarle nuestras preocupaciones. Cuando oramos, estamos reconociendo que no podemos controlar todo, pero que Él sí tiene el control. Es un acto de humildad, de dejar de luchar y permitir que Dios se encargue de lo que no podemos manejar. En Filipenses 4:6-7, la Biblia nos enseña sobre la importancia de la oración para experimentar la paz de Dios. No os preocupéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos dice claramente que la paz de Dios llega cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él en oración. Cuando dejamos de cargar con la ansiedad y lo confiamos todo a Dios, Él nos da una paz que no podemos comprender, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. El poder del perdón en la paz interior. Una de las barreras más grandes para experimentar la paz de Dios es el rencor y la falta de perdón. El perdón es uno de los actos más poderosos que podemos realizar para liberar nuestras almas del peso de la ira y el resentimiento. El rencor nos roba la paz, nos consume por dentro y nos impide experimentar la serenidad que Dios quiere darnos. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder del perdón. En Mateo 6:14-15, dice:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero es el camino hacia la paz interior. Cuando perdonamos, liberamos nuestras almas del peso del dolor y abrimos espacio para que la paz de Dios fluya en nosotros. Vivir en paz con uno mismo, otra parte crucial de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, es aprender a vivir en paz con uno mismo. Muchas veces, somos nuestro peor enemigo. La autocrítica, los arrepentimientos y las dudas sobre nosotros mismos pueden robar nuestra paz. No podemos vivir en paz con los demás ni con Dios si no estamos en paz con nosotros mismos. La Biblia nos recuerda en 2 Corintios 5:17 que cuando estamos en Cristo, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos invita a dejar atrás las condenas y los errores del pasado, y abrazar la paz que viene al saber que, en Cristo, somos perdonados, aceptados y renovados. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos es un paso fundamental para vivir en paz. La paz como testimonio para el mundo, la paz de Dios no solo beneficia nuestras vidas personales, sino que también tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Cuando vivimos en paz, somos un testimonio viviente de la obra de Dios en nuestras vidas. En medio de un mundo lleno de conflictos y divisiones, la paz que proviene de Dios es una luz que brilla con fuerza. Nuestra paz puede ser un medio a través del cual otras personas vean el poder transformador de Dios y busquen esa misma paz para sus vidas. Jesús nos dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Vivir en paz no solo es un regalo para nosotros, sino una forma de mostrar el amor y la gracia de Dios a los demás. Reflexión final. La paz de Dios no es algo que podamos ganar por nosotros mismos, sino un regalo que Él nos da cuando decidimos confiar en Él. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos sostiene en medio de las tormentas, que nos da serenidad en la incertidumbre y que nos transforma desde el interior. Cuando vivimos en esta paz, nos volvemos más como Cristo, reflejando su amor y su gracia a un mundo que tanto lo necesita. En la vida, la incertidumbre es una constante. Nadie puede predecir el futuro ni prever qué sucederá en los próximos días, meses o años. Sin embargo, la incertidumbre no es necesariamente algo negativo. Más bien, es una oportunidad para crecer en nuestra fe y confianza en Dios. A menudo, nuestra tendencia es intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, luchar contra lo que no podemos cambiar y tratar de encontrar respuestas inmediatas. Pero la verdad es que, cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas, nuestra mayor fortaleza radica en aprender a confiar en Dios. Este capítulo profundiza en la importancia de confiar plenamente en Él cuando nos encontramos en medio de situaciones que no entendemos. Aprender a soltar el control y a rendirnos a su voluntad es una de las claves para vivir una vida de paz y esperanza. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentemos dificultades, sino que, en medio de esas dificultades, sabemos que Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La naturaleza de la incertidumbre es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Nos enfrentamos a decisiones que no sabemos cómo tomar, a situaciones inesperadas que alteran nuestros planes y a momentos en los que no sabemos qué hacer a continuación. Esto puede generar ansiedad, temor y frustración, especialmente cuando deseamos tener todo bajo control. Es importante entender que la incertidumbre no es algo exclusivo de nuestra era moderna. En tiempos bíblicos, los hombres y mujeres de fe también se enfrentaron a la incertidumbre. Abraham, por ejemplo, recibió una promesa de Dios que no entendía completamente. Dios le dijo que dejara su hogar y se dirigiera a una tierra que él le mostraría, pero no le dio detalles ni plazos claros. Génesis 12:1. Sin embargo, Abraham confió en la promesa de Dios, y su obediencia lo llevó a ser llamado el padre de la fe. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la confianza en Dios
en tiempos de incertidumbre, es una de las características más notables de los hombres y mujeres de fe. El ejemplo de José, confiar en Dios en medio del sufrimiento. La historia de José, uno de los hijos de Jacob, es un ejemplo impresionante de cómo confiar en Dios cuando las circunstancias parecen inciertas e injustas. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue falsamente acusado de un crimen, y pasó años en prisión antes de ser liberado. En todo este tiempo, no tenía idea de cómo o cuándo cambiaría su situación. Sin embargo, en medio de su sufrimiento y dolor, José nunca perdió su confianza en Dios. En Génesis 50:20, después de reunirse con sus hermanos, José les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta poderosa declaración refleja una fe inquebrantable en que Dios tenía un plan para su vida, incluso cuando las circunstancias parecían estar fuera de control. José entendió que, aunque no veía el panorama completo, Dios estaba en control de su vida. La historia de José nos enseña que, cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, debemos recordar que Dios no solo ve el presente, sino también el futuro. Aunque no entendamos los detalles de nuestras circunstancias, Él tiene un propósito detrás de cada experiencia que atravesamos. El sufrimiento y las pruebas no son en vano. Dios puede usarlos para algo mucho más grande de lo que imaginamos. No temer lo desconocido. Uno de los mayores temores que nos trae la incertidumbre es el miedo a lo desconocido. Nos preocupamos por lo que no sabemos, por lo que podría suceder en el futuro. Pero la Biblia nos recuerda una y otra vez que no debemos temer. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos asegura que, aunque no sepamos lo que nos espera, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. El miedo a lo desconocido es una de las principales causas de la ansiedad humana. Pero cuando confiamos en que Dios está al tanto de todo lo que sucederá, podemos liberar ese miedo y reemplazarlo con la paz que viene de su presencia. No necesitamos saber todo el futuro, porque sabemos que Él tiene control sobre todo. Al confiar en su plan perfecto, podemos caminar con la seguridad de que no estamos solos. La confianza como acto de fe, confiar en Dios, es, ante todo, un acto de fe. No se trata de tener todas las respuestas, o de entender completamente lo que está sucediendo. La confianza en Dios implica rendirnos a su voluntad, creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. En Proverbios 3:5-6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios nos lleva a reconocer que no dependemos de nuestra propia sabiduría ni de nuestras propias fuerzas, sino de su guía y dirección. Este acto de confianza no es algo que venga naturalmente. Nuestra tendencia humana es depender de nosotros mismos, buscar respuestas inmediatas y resolver los problemas por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos llama a rendirnos a Él y confiar en su timing perfecto. La fe no se trata de comprender todo, sino de confiar en el que tiene todo bajo control. La promesa de Dios en tiempos de incertidumbre. Dios nos hace una promesa poderosa en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice el Señor, «pensamientos de paz y no de mal». Esperáis. Esta promesa nos recuerda que Dios tiene planes de bien para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no parecen reflejar eso. La incertidumbre puede ser aterradora, pero podemos confiar en que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz, no de mal. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y aunque no siempre entendamos los caminos por los cuales nos lleva, podemos descansar en la seguridad de que ese plan es para nuestro bien. En el Salmo 23:1-4, el salmista David nos habla de la confianza que podemos tener en Dios, incluso en los momentos más oscuros. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta imagen de Dios como nuestro pastor nos da una imagen de su cuidado constante y su dirección segura. Incluso en los valles más oscuros de la incertidumbre, Él está allí, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la paz que necesitamos. La serenidad de dejar el control. Uno de los mayores desafíos en tiempos de incertidumbre es la necesidad de controlar todo. Queremos saber lo que vendrá, lo que sucederá, cómo resolveremos los problemas que se nos presentan. Pero la verdadera paz viene cuando aprendemos a soltar el control y confiamos en que Dios tiene el control total de nuestras vidas. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice, no estéis ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad surge cuando tratamos de controlar lo que no podemos controlar. Pero cuando dejamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que va más allá de nuestra capacidad de comprender. Reflexión final: la incertidumbre es parte de la vida, pero no tenemos que enfrentarnos a ella solos. Cuando confiamos en Dios, podemos caminar con la certeza de que Él está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. En lugar de temer lo desconocido, podemos descansar en la promesa de que, aunque no entendemos el futuro, Dios sí lo entiende. Al aprender a soltar el control y a confiar plenamente en Él, experimentamos una paz profunda y una esperanza que nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. Capítulo 5. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en un mundo donde el ruido, las preocupaciones y las presiones diarias pueden sumergirnos en una tormenta emocional constante. Las expectativas, tanto las nuestras como las de los demás, parecen nunca cesar, y muchas veces nos encontramos atrapados en la vorágine de pensamientos, miedos y ansiedades que nos invaden, sin cesar. Sin embargo, en medio de este caos, existe una paz que no depende de las circunstancias, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz es la paz que solo Dios puede otorgar. Este capítulo se adentrará en el concepto de esta paz divina, cómo podemos experimentarla, y por qué es tan crucial para nuestra vida diaria. Aprenderemos cómo dejar que Dios se encargue de nuestras preocupaciones, y cómo podemos cultivar una paz que no se ve afectada por las tormentas de la vida. La promesa de paz en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús nos ofrece una promesa maravillosa. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la paz que Jesús nos ofrece no es como la paz que el mundo nos da. La paz del mundo depende de las circunstancias externas. Si todo va bien, entonces tenemos paz. Si todo está bien, podemos sentirnos tranquilos. Sin embargo, la paz que Jesús ofrece es diferente. No depende de que todo esté bien, sino de la certeza de que Él está con nosotros, en todo momento, en todas las circunstancias. Jesús nos invita a no permitir que nuestros corazones se turben ni que el miedo nos controle. Su paz no es una paz superficial o efímera, sino una paz profunda y estable que trasciende el entendimiento humano. Esta paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios, que es capaz de mantenernos serenos incluso en medio de la tormenta. La paz que no se ve afectada por las circunstancias. Una de las características más sorprendentes de la paz de Dios es que no se ve afectada por las circunstancias que nos rodean. Mientras que la paz humana está condicionada por lo que sucede en nuestro entorno, la paz de Dios permanece intacta, incluso cuando todo parece estar fuera de control. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos instruye: no estéis ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave para experimentar esta paz
es entregarle a Dios nuestras ansiedades, preocupaciones y miedos a través de la oración. La paz de Dios es un regalo que viene cuando dejamos nuestras cargas en sus manos. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la tentación de intentar resolver todo por nuestra cuenta. Queremos tener el control, queremos encontrar soluciones inmediatas. Sin embargo, cuando tratamos de cargar con todo el peso de nuestras preocupaciones, nos agotamos y perdemos la paz. Pero cuando nos rendimos a Dios y confiamos en su poder para resolver lo que está fuera de nuestro alcance, su paz entra en nuestro corazón y nos da descanso. Esta paz no está limitada por lo que ocurre a nuestro alrededor. Es una paz que nos sostiene y nos calma, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas. El proceso de entrega para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos practicar el proceso de entrega. Entregar nuestras preocupaciones, temores y ansiedades a Dios no es algo que suceda de forma instantánea. Es un proceso continuo de soltar el control y confiar en que Dios está al tanto de nuestra situación. Cada vez que sentimos que nuestra paz se ve amenazada por las circunstancias, debemos ir a Dios en oración y recordarnos a nosotros mismos que Él es el único que tiene el control. El salmista David describe este proceso de entrega de manera hermosa en el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta es una invitación para liberar nuestras cargas, para dejar de intentar cargar con todo por nuestra cuenta. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él se encarga de sustentarnos, de darnos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Es importante recordar que entregar nuestras preocupaciones a Dios no significa que no hagamos nada. No se trata de dejar de tomar decisiones o de ser pasivos ante las circunstancias. Más bien, se trata de reconocer que no tenemos todo el control y que Dios está con nosotros para guiarnos, darnos sabiduría y fortaleza. La paz llega cuando confiamos en que Él se encargará de lo que no podemos manejar. El papel de la fe en la paz. La fe es un componente esencial para experimentar la paz que Dios nos ofrece. La paz divina no llega a aquellos que dependen únicamente de su propia capacidad para manejar la vida, sino a aquellos que confían en que Dios es capaz de hacer lo imposible. En Mateo 17:20, Jesús nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. La fe en Dios es el ancla que nos permite mantener la paz, incluso cuando las tormentas de la vida nos golpean. La fe no significa que no tengamos dudas ni temores, sino que, a pesar de ellos, elegimos confiar en las promesas de Dios. La paz que viene por la fe no es la ausencia de incertidumbre, sino la seguridad de que, sin importar lo que suceda, Dios tiene el control. Al poner nuestra fe en Él, nuestra paz se fortalece y nos permite ver más allá de las dificultades presentes. ¿Cómo cultivar la paz en nuestra vida diaria? Para experimentar esta paz diaria, debemos cultivar una relación constante con Dios. La paz que Dios ofrece no es algo que se recibe una sola vez, sino que es un estado continuo de confianza y descanso en su presencia. Esto se logra a través de la oración diaria, la lectura de su palabra y la meditación en sus promesas. Cuanto más conocemos a Dios y confiamos en Él, más podemos experimentar la paz que Él nos da. Además, debemos aprender a desconectarnos del ruido y las preocupaciones del mundo. La vida diaria puede ser abrumadora, pero es fundamental encontrar momentos de quietud y paz para centrarnos en Dios. Esto puede ser tan simple como tomar un tiempo cada día para orar, leer la Biblia o meditar en un versículo que nos traiga paz. Al hacerlo, nos conectamos con la fuente de nuestra paz y nos permitimos experimentar el descanso que solo Él puede dar. La paz y la gratitud. La gratitud también juega un papel importante en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando somos agradecidos, nuestro enfoque cambia. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos o en lo que nos preocupa, comenzamos a reconocer las bendiciones que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a encontrar paz, incluso en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos anima a dar gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a liberar nuestras preocupaciones y a centrarnos en lo que es bueno, verdadero y digno de alabanza. A medida que cultivamos una actitud de gratitud, la paz de Dios se profundiza en nuestro corazón. La paz de Dios en medio de la guerra espiritual. Finalmente, es importante recordar que la paz de Dios no solo nos protege de las circunstancias externas, sino también de los ataques del enemigo. La guerra espiritual es real, y Satanás utiliza la ansiedad, el miedo y la duda para intentar alejarnos de la paz de Dios. Sin embargo, podemos defendernos con la armadura de Dios y permanecer firmes en su paz. En Efesios 6, 13-15, Pablo nos instruye: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. La paz de Dios es parte de nuestra armadura espiritual. Cuando estamos firmemente establecidos en su paz, podemos resistir los ataques del enemigo y permanecer tranquilos en medio de cualquier batalla espiritual. Reflexión final: la paz que sobrepasa todo entendimiento es un regalo divino, una bendición que está disponible para todos los que confían en Dios y entregan sus vidas a Él. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Al aprender a soltar el control, a confiar en su voluntad y a cultivar una fe firme en su poder, podemos experimentar una paz profunda que nos sostiene en cada momento de la vida. Que esta paz divina sea el ancla en tu vida, hoy y siempre. Capítulo 6. La confianza inquebrantable en el plan de Dios. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, nuestra primera reacción suele ser la de querer tener el control sobre las circunstancias. Nos angustia la incertidumbre, el no saber qué pasará en el futuro, y muchas veces esto nos lleva a intentar forzar soluciones. Sin embargo, uno de los grandes principios que Dios nos invita a comprender a través de su palabra es que, si realmente confiamos en Él, debemos soltar nuestras inquietudes y creer que su plan para nuestras vidas es mejor que cualquier cosa que podamos trazar por nuestra cuenta. En sentencia a cuenta. Aprender a confiar en el plan de Dios, especialmente cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo, es un acto de fe que nos lleva a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La confianza como un acto de fe. En Proverbios 3:5-6, la Biblia nos dice claramente: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es uno de los más poderosos sobre la confianza. Nos llama a entregar toda nuestra confianza a Dios, no solo una parte, sino todo nuestro corazón. Es un acto completo de entrega, un reconocimiento de que no podemos controlarlo todo, pero que al entregarnos completamente a Él, Él enderezará nuestros caminos. La palabra confía implica un nivel profundo de fe. No es una confianza superficial, ni una que solo se ejercita cuando las cosas van bien. Es la confianza que se mantiene firme incluso en medio de la tormenta, cuando todo parece incierto. Es creer que, aunque no podamos ver la solución ahora, Dios tiene un plan perfecto y que su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Esta es la confianza inquebrantable de la que habla la Escritura, aquella que permanece firme cuando las dificultades y la incertidumbre nos rodean. Soltar el control. Un paso difícil pero necesario. Una de las lecciones más difíciles en nuestra vida de fe es aprender a soltar el control. Vivimos en una sociedad que valora la independencia y el control personal, y muchas veces, eso nos lleva a querer gestionar todo a nuestra manera. Pero lo que descubrimos en el camino de la fe es que, mientras más intentamos controlar nuestras circunstancias, más estresados y ansiosos nos sentimos. El control es una ilusión, que nos hace pensar que tenemos poder sobre todo lo que sucede en nuestras vidas, pero la realidad es que, como seres humanos, no tenemos control sobre la mayoría de las situaciones que enfrentamos. Dios, por su parte, nos invita a soltar el control y a confiar en Él plenamente. La liberación que se experimenta al entregarle todo a Dios es indescriptible. Cuando dejamos de luchar por controlar los resultados,
podemos descansar en su soberanía. La paz que proviene de confiar en su plan es inigualable. Esto no significa que no debamos tomar decisiones o actuar en nuestras vidas, sino que debemos hacerlo con la seguridad de que, incluso cuando no entendemos el panorama completo, Dios está obrando a nuestro favor. La perspectiva de Dios sobre el tiempo y los propósitos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al confiar en el plan de Dios es la impaciencia. Sin embargo, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un viaje de fe y obediencia a lo largo del tiempo. Dios tiene una perspectiva diferente sobre el tiempo y los propósitos que nosotros, porque Él ve lo que está más allá de nuestro alcance. Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Él tiene una visión eterna de las cosas y sabe lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Incluso cuando no entendemos el proceso, Él obra en su tiempo perfecto, aunque a menudo nos parece lento. Aprender a confiar en el tiempo de Dios es parte esencial del proceso de soltar el control. Cuando confiamos en que Él sabe cuándo es el momento adecuado para cada cosa, experimentamos una paz que no se ve afectada por nuestra impaciencia o nuestras expectativas. Dios nunca llega tarde, aunque para nosotros puede parecer que lo hace. Su tiempo es perfecto, y al confiar en Él, podemos descansar en esa certeza. El plan perfecto de Dios. Incluso en medio del sufrimiento, una de las áreas más difíciles de entender cuando hablamos de confiar en el plan de Dios es el sufrimiento. Nadie desea sufrir, y las dificultades nos sacuden profundamente. Sin embargo, la Escritura nos asegura que el sufrimiento no es algo que Dios permita sino un propósito. Si bien no siempre podemos comprender el propósito detrás de cada doloroso evento, podemos confiar en que Dios usa incluso los momentos más difíciles para moldearnos, enseñarnos y prepararnos para su gloria. En Romanos 8:28 se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no nos promete que todo será fácil, o que no sufriremos, pero sí nos asegura que, en última instancia, todo lo que atravesamos tiene un propósito divino. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, pueden ser herramientas en las manos de Dios para fortalecer nuestra fe y transformarnos a su imagen. Es en estos momentos de sufrimiento donde más necesitamos recordar que, aunque no veamos el propósito en el presente, Dios está trabajando detrás de las escenas. Muchas veces, cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo los momentos de dolor nos llevaron a lugares de crecimiento, madurez y mayor dependencia de Dios. El sufrimiento, cuando lo entregamos a Dios, se convierte en una oportunidad para experimentar su consuelo, su presencia y su paz de una manera profunda. La confianza en los momentos de incertidumbre. La incertidumbre es una de las mayores pruebas de confianza. Vivimos en un mundo impredecible, donde los planes cambian y las circunstancias son constantemente alteradas. En esos momentos de incertidumbre, es fácil sentir miedo y ansiedad, pero la confianza en el plan de Dios nos permite mantenernos firmes, incluso cuando no sabemos lo que el futuro nos depara. En Jeremías 29:11 Dios nos promete, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque no sabemos lo que el futuro depara, Dios sí lo sabe, y su propósito para nosotros es bueno. Podemos descansar en la certeza de que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo en el momento. El confiar en el plan de Dios en tiempos de incertidumbre no significa que tengamos todas las respuestas, sino que confiamos en su sabiduría y en su amor por nosotros. La fe en su plan nos da la seguridad de que, sin importar lo que suceda, Él está al control y todo está trabajando para nuestro bien. El poder de la oración para fortalecer nuestra confianza. Una de las formas más poderosas de fortalecer nuestra confianza en el plan de Dios es a través de la oración. La oración es nuestro medio de comunicación directa con Dios, y al orar,
Podemos entregar nuestras preocupaciones, dudas y miedos en sus manos. A través de la oración, reafirmamos nuestra fe y recordamos que Él es fiel, que está con nosotros en cada momento y que su voluntad es siempre lo mejor para nuestras vidas. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestros corazones. Nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y recibir la paz que necesitamos para caminar por la vida con confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Reflexión final: la confianza en el plan de Dios es un viaje continuo de fe. No siempre entendemos lo que está sucediendo, ni por qué las cosas no salen como esperamos, pero podemos descansar en la seguridad de que su plan para nuestras vidas es perfecto. Al soltar el control, confiar en su tiempo y creer en su propósito, encontramos paz en medio de la incertidumbre. Que podamos aprender a vivir con una confianza inquebrantable en el plan de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona y que siempre está trabajando para nuestro bien. Capítulo 7. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en un mundo donde la paz parece ser un bien escaso. La vida diaria, llena de preocupaciones, estrés y ansiedad, nos lleva a buscar constantemente formas de encontrar paz. Sin embargo, la paz que muchos anhelan no proviene de las circunstancias, sino de una relación profunda con Dios. La verdadera paz no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de la certeza de que, independientemente de lo que esté ocurriendo, Dios está en control y su presencia nos cubre. Esta paz, como describe la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Y es una paz que no podemos encontrar en el mundo, sino solo en la presencia de nuestro Creador. La diferencia entre la paz mundana y la paz divina en el mundo en el que vivimos: la paz se asocia comúnmente con la ausencia de conflictos o la resolución de problemas. Cuando las cosas van bien, cuando las relaciones son armoniosas, cuando nuestros deseos y expectativas se cumplen, experimentamos lo que podríamos llamar paz mundana. Sin embargo, esta paz es efímera, porque depende de factores externos que están fuera de nuestro control. Un cambio en nuestras circunstancias, una situación inesperada o un conflicto pueden arrebatar esa paz temporal en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, la paz divina no está atada a las circunstancias. Esta paz es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, un don que no se ve afectado por lo que ocurre a nuestro alrededor. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy». Es una paz que permanece, incluso cuando todo lo demás parece estar en caos. Jesús no promete que viviremos sin problemas, pero sí promete darnos su paz para que, aunque haya tormentas, podamos permanecer tranquilos. ¿Cómo experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento? Experimentar la paz de Dios no es algo que suceda automáticamente. Requiere de un proceso de crecimiento en nuestra fe y en nuestra relación con Él. A medida que aprendemos a confiar más plenamente en Dios y entregamos nuestras cargas en sus manos, comenzamos a experimentar esa paz sobrenatural. Pero, ¿cómo podemos llegar a experimentar esa paz en nuestra vida diaria? Entrega de nuestras preocupaciones a Dios. Una de las maneras más efectivas de experimentar la paz de Dios es entregar nuestras preocupaciones a Él en oración. Filipenses 4:6-7 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando entregamos nuestras preocupaciones, temores y ansiedades a Dios, Él nos da su paz como respuesta. Esta paz no depende de que nuestras circunstancias cambien, sino de que confiemos plenamente en que Él se encargará de ellas. El acto de orar y presentar nuestras necesidades a Dios es un acto de humildad y fe. Reconocemos que no podemos manejar todo por nuestra cuenta, y confiamos en su poder y en su amor para intervenir en nuestra vida. Cuando lo hacemos con un corazón sincero, Dios promete darnos paz. Esa paz que no podemos entender completamente, pero que sentimos en lo profundo de nuestro ser. Aceptar que no todo está bajo nuestro control. Uno de los mayores obstáculos para experimentar la paz de Dios es nuestra tendencia a querer controlar todo. Nos angustia la incertidumbre, y tratamos de manipular las situaciones para que se ajusten a nuestros planes. Pero la verdadera paz
llega cuando entendemos que no somos nosotros los que tenemos el control, sino que Dios es quien gobierna sobre todo. Cuando nos rendimos a su voluntad y dejamos de luchar por el control, comenzamos a experimentar esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios llega cuando centramos nuestra mente y pensamientos en Él, cuando aprendemos a descansar en su soberanía y nos liberamos de la ansiedad que proviene del querer tener el control. Esto no significa que dejemos de tomar decisiones o de actuar, sino que lo hacemos con la confianza de que Dios está guiando cada paso. Vivir con un corazón agradecido. La gratitud es otro ingrediente esencial para experimentar la paz divina. Cuando vivimos con un corazón agradecido, cambiamos nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no ha salido bien, comenzamos a enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a recordar que, aunque las circunstancias no siempre sean perfectas, siempre hay algo por lo cual agradecer a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos insta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de las circunstancias, sino de reconocer la bondad de Dios en todas las situaciones. Al practicar la gratitud, podemos experimentar una paz profunda, porque sabemos que Dios está con nosotros, en todo momento, en cada dificultad y en cada bendición. Mantener una mente centrada en Cristo. Una de las claves para experimentar la paz de Dios es mantener nuestros pensamientos centrados en Cristo. Cuando nuestra mente se llena de pensamientos negativos, ansiosos o preocupantes, nuestra paz se ve afectada. Pero cuando nos enfocamos en las promesas de Dios, en su amor, en su poder y en su fidelidad, nuestra paz aumenta. Colosenses 3:2 nos dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo, las preocupaciones del mundo pierden su poder sobre nosotros. Esta paz no se trata de ignorar los problemas, sino de reconocer que, aunque haya dificultades, tenemos un Salvador que está con nosotros. Cuando nuestra mente se centra en Cristo, nuestros corazones son guardados por su paz. Es en su presencia donde encontramos la tranquilidad que tanto necesitamos. La paz que se manifiesta en el sufrimiento. Es importante entender que la paz de Dios no significa que nunca experimentaremos dolor o sufrimiento. De hecho, la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifiesta especialmente en medio de las pruebas. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, puede parecer imposible mantener la paz, pero es en esos momentos cuando más necesitamos confiar en la presencia de Dios. En 2 Corintios 4:8-9, el apóstol Pablo describe cómo experimentaba la paz de Dios incluso en medio de las pruebas más duras. Estamos atribulados en todo, mas no agobiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A pesar de los sufrimientos que enfrentaba, Pablo experimentaba una paz que solo podía venir de Dios. Esa misma paz está disponible para nosotros en medio de cualquier adversidad. La paz de Dios no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que, a pesar de las dificultades, Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos. Esa paz nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La paz de Dios no solo nos ayuda a enfrentar los problemas, sino que nos da la serenidad para caminar a través de ellos con confianza. La promesa de paz eterna, la paz que experimentamos en esta vida, es solo un reflejo de la paz eterna que nos espera. Jesús nos prometió que en Él encontraríamos descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La paz que experimentamos ahora es solo un adelanto de la paz perfecta que disfrutaremos por siempre con Él. En el cielo, no habrá más dolor, tristeza ni sufrimiento. Solo habrá paz eterna en la presencia de nuestro Salvador. Reflexión final. La paz de Dios es un regalo inmenso, que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Al aprender a entregarle nuestras preocupaciones, soltar el control y vivir con gratitud, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz,
nos guarda en medio de las dificultades, nos fortalece en los momentos de sufrimiento y nos asegura que, sin importar lo que suceda, Dios está en control. Que podamos vivir cada día experimentando la paz de Dios, sabiendo que Él es nuestra roca firme, nuestro refugio seguro y nuestra paz eterna. Capítulo 8. La fidelidad de Dios en medio de la incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida humana. Cada día nos enfrentamos a lo inesperado, a lo que no sabemos cómo manejar o qué rumbo tomará. En un mundo que cambia constantemente, la sensación de inseguridad y la duda pueden surgir en cualquier momento. Las circunstancias pueden hacernos sentir como si todo estuviera fuera de control. Pero en medio de todo esto, hay una verdad fundamental que nunca cambia: la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no está sujeta a las circunstancias ni a nuestros altibajos emocionales. Es una fidelidad constante, inmutable, que nos sostiene en todo momento, incluso cuando no podemos ver el futuro con claridad. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es una de sus cualidades más profundas y poderosas. Se refiere a su capacidad de ser confiable, leal y consistente. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando dice que estará con nosotros, Él lo está. No importa lo que ocurra, su fidelidad es inquebrantable. En Deuteronomio 7:9, se nos dice: «Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos». La fidelidad de Dios está vinculada a su naturaleza misma. Él no puede mentir ni fallar en cumplir lo que ha dicho. Cuando enfrentamos la incertidumbre, podemos confiar plenamente en que, aunque todo a nuestro alrededor pueda estar cambiando, la fidelidad de Dios nunca cambiará. Cuando nos encontramos en momentos de duda, angustia o miedo, podemos descansar en la certeza de que Él no nos abandonará ni nos dejará caer. Como dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No importa cuán inestables o inciertos se vuelvan nuestros caminos, Dios permanece fiel, y su fidelidad nunca se ve afectada por nuestras faltas o limitaciones. La fidelidad de Dios. En tiempos de incertidumbre, la incertidumbre es una de las experiencias más desconcertantes que podemos vivir. A menudo, la falta de certezas nos lleva a sentirnos perdidos, desorientados y ansiosos. En medio de la incertidumbre, la tentación de dudar de la fidelidad de Dios puede surgir. Podemos preguntarnos: ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué no veo la solución? Estas son preguntas naturales, pero la respuesta a cada una de ellas es la misma: Dios está en control, y su fidelidad nunca falla. En los momentos de incertidumbre, Dios no nos deja sin guía ni sin consuelo. Él sabe lo que estamos atravesando, y en su fidelidad nos proveerá todo lo que necesitamos para salir adelante. El Salmo 18:30 nos dice: «En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él esperan». Cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, podemos confiar en que Dios tiene un camino perfecto para nosotros. Su fidelidad es un escudo que nos protege de los miedos y dudas que puedan surgir en nuestro corazón. A veces, la incertidumbre se presenta cuando enfrentamos situaciones fuera de nuestro control, como enfermedades, cambios en la vida laboral o personal, o pérdidas inesperadas. Estas situaciones nos pueden dejar con un sentimiento de vulnerabilidad y desesperanza. Sin embargo, en medio de estas pruebas, la fidelidad de Dios se revela de maneras poderosas. Aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, guiándonos, protegiéndonos y transformándonos a través de ellas. El profeta Isaías nos recuerda en Isaías 55:8-9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La fidelidad de Dios no siempre se comprende de inmediato, porque sus planes son más grandes y más sabios que los nuestros. En la incertidumbre, necesitamos aprender a confiar no solo en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es cierto. Dios es fiel, y su voluntad siempre será buena y perfecta,
aunque no siempre podamos ver cómo encajará todo. El rol de la fe en la fidelidad de Dios, en medio de la incertidumbre, el ejercicio de la fe se vuelve crucial. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar en lo que no podemos ver ni entender completamente. La fidelidad de Dios no siempre se revela de inmediato o de la manera que esperamos, pero eso no significa que no esté obrando en nuestras vidas. La fe es el ancla que nos mantiene firmes cuando las olas de la incertidumbre nos golpean. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de la fidelidad de Dios nos da una base sólida sobre la cual podemos caminar, incluso cuando el futuro es incierto y las respuestas no son claras. La fe nos permite descansar en la promesa de que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas. Historias de fidelidad en tiempos difíciles. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de profunda incertidumbre, pero que experimentaron la fidelidad de Dios en medio de sus pruebas. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham. En Génesis 12, Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, un lugar que Dios mismo le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba ni cómo se desarrollarían las cosas, pero confiaba en la fidelidad de Dios. A lo largo de su vida, Abraham experimentó la fidelidad de Dios de manera asombrosa, incluyendo la promesa de un hijo a pesar de su vejez y la protección de su familia en tiempos de peligro. Otro ejemplo es el de Moisés. Dios lo llamó a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, una tarea monumental llena de incertidumbre y desafíos. Moisés, al igual que Abraham, no sabía cómo lograría esta tarea ni cómo se resolverían las dificultades, pero Moisés se aferró a la fidelidad de Dios, y, a través de milagros y milagros, Dios cumplió su promesa. La fidelidad de Dios se hizo evidente cuando liberó a su pueblo y los guió hacia la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, vemos la fidelidad de Dios de manera aún más clara a través de la vida de Jesús. Aunque él sabía lo que enfrentaría, y la cruz era inevitable, confió completamente en la fidelidad de su Padre. En momentos de desesperación, como en el huerto de Getsemaní, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús sabía que, aunque el camino era doloroso y difícil, la fidelidad de su Padre prevalecería, y a través de su sacrificio, el plan de redención para la humanidad se cumpliría. La fidelidad de Dios en nuestra vida cotidiana. La fidelidad de Dios no es solo una historia de antaño, es una realidad viva en nuestra vida diaria. Cada día, enfrentamos incertidumbre, pero podemos descansar en la certeza de que, como Él fue fiel con Abraham, Moisés y Jesús, Él también será fiel con nosotros. En nuestra vida cotidiana, podemos confiar en que Dios no nos dejará huérfanos ni desamparados. Su fidelidad se manifiesta de muchas maneras: en la provisión diaria, en la protección, en momentos de peligro, en las relaciones que nos fortalecen y en la paz que nos acompaña, incluso en medio de la tormenta. La fidelidad de Dios no significa que siempre recibiremos lo que queremos o que todo será fácil. Significa que Él está con nosotros en cada paso, que Él nunca nos abandonará y que, aunque el camino sea incierto, Él estará allí, guiándonos, fortaleciéndonos y amándonos incondicionalmente. Reflexión final. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, la fidelidad de Dios es un ancla que nos mantiene firmes. Aunque no podamos ver el futuro, podemos confiar en que, como nuestro Padre fiel, Él tiene todo bajo control. En lugar de preocuparnos por lo que no sabemos, podemos descansar en lo que sabemos con certeza, que Dios es fiel y que, en medio de toda incertidumbre, Él está obrando para nuestro bien. Su fidelidad es una roca sobre la que podemos construir nuestras vidas, confiando en que Él nunca nos fallará, nunca nos dejará, y siempre cumplirá sus promesas. Capítulo 9. El poder transformador de la oración. La oración es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado. A través de la oración,
no solo nos comunicamos con Él, sino que nos conectamos con su voluntad, nos alineamos con su propósito y experimentamos un cambio interno profundo. Aunque muchos pueden ver la oración simplemente como un acto de pedir o agradecer, su verdadero poder radica en su capacidad de transformar nuestras vidas, renovar nuestra mente y fortalecer nuestra fe. ¿Qué es la oración? En su forma más sencilla, la oración es una conversación con Dios. Sin embargo, en su profundidad, la oración es mucho más que simplemente hablar. Es también escuchar, meditar y estar en la presencia de Dios. La oración es un acto de humildad y dependencia, donde reconocemos que no tenemos el control total sobre nuestras vidas, pero que confiamos plenamente en aquel que sí lo tiene. En Mateo 7:7, Jesús nos invita a orar, diciendo: «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Esta promesa resalta no solo la importancia de pedir, sino también de buscar y llamar. La oración no es solo un medio para recibir lo que queremos, es un proceso dinámico que implica buscar a Dios y escuchar su voz. Al orar, nos abrimos a una relación más profunda con Él, permitiendo que su Espíritu nos guíe y nos transforme. La oración como medio de transformación. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para transformar nuestro interior. A través de la oración, experimentamos una renovación de nuestra mente y corazón. La Escritura nos dice en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La oración es un medio a través del cual nuestro entendimiento es renovado. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas a Dios, sino también permitiendo que Él nos moldee, nos enseñe y nos transforme según su voluntad. Cuando oramos con un corazón sincero, estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Él nos revela áreas de nuestra vida que necesitan cambiar, y nos da la fuerza y sabiduría necesarias para hacer esos cambios. En vez de estar atrapados en nuestros propios deseos y pensamientos limitantes, la oración nos permite experimentar una transformación que nos acerca más a la imagen de Cristo. La oración en momentos de dificultad. Uno de los momentos en los que más necesitamos la oración es cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Las pruebas, el dolor, la enfermedad y la angustia son inevitables en la vida, pero la oración tiene un poder sanador y transformador que no podemos subestimar. En Filipenses 4:6-7, la Escritura nos instruye: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración no solo nos permite presentar nuestras preocupaciones y angustias a Dios, sino que también nos ofrece la paz que Él nos da en medio de la tormenta. A través de la oración, podemos liberar nuestras cargas, confiar en que Dios está en control y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es un tipo de paz que no depende de las circunstancias, sino que proviene directamente de la presencia de Dios. Es importante recordar que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato. A veces, lo que Dios transforma no son nuestras situaciones externas, sino nuestro corazón, nuestra actitud y nuestra perspectiva. Dios puede no responder a nuestras oraciones de la manera en que esperamos, pero siempre lo hará de la manera que sea mejor para nosotros, para nuestro bien y su gloria. La oración como un acto de fe. La oración también es un acto profundo de fe. Cuando oramos, estamos confiando en que Dios escucha nuestras peticiones y que Él tiene el poder para responderlas. La fe no siempre significa tener todas las respuestas o comprender completamente lo que está sucediendo en nuestras vidas. Más bien, la fe es la confianza plena en que Dios es quien dice ser y que Él tiene el control absoluto, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe es el motor que impulsa nuestras oraciones. Cuando oramos con fe, confiamos en que Dios actuará en su tiempo perfecto.
Esta fe no es una fe ciega o basada en deseos superficiales, sino en una confianza profunda en el carácter de Dios y en su fidelidad. Es importante tener en cuenta que la fe no significa que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos, sino que recibiremos lo que es mejor para nosotros, conforme a la voluntad de Dios. A veces, lo que pedimos no es lo que necesitamos, y es en esos momentos cuando debemos confiar plenamente en que Dios, en su sabiduría infinita, nos dará lo que es realmente bueno para nosotros. La oración como un medio para conocer la voluntad de Dios. A través de la oración, no solo buscamos que Dios responda a nuestras peticiones, sino que también buscamos conocer su voluntad para nuestras vidas. Orar no es solo un acto de pedir lo que queremos, sino un proceso de alinearnos con los planes de Dios. A medida que oramos, Dios nos revela su propósito para nosotros, y nuestra oración se convierte en un medio para discernir lo que Él quiere hacer en nuestra vida. En Colosenses 1:9-10, Pablo ora por los creyentes, diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta oración nos muestra que la verdadera sabiduría y discernimiento vienen a través de la oración y el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando oramos, no solo estamos buscando respuestas inmediatas, sino también la dirección y el propósito de Dios en nuestras vidas. A través de la oración constante, Dios nos guía, nos enseña y nos prepara para cumplir su voluntad. La oración nos permite alinearnos con los planes divinos y ser instrumentos de su propósito en la tierra. La importancia de la perseverancia en la oración. A menudo, la oración requiere perseverancia. En muchas ocasiones, oramos por algo y no vemos resultados inmediatos. Esto puede hacernos dudar o sentir que nuestras oraciones no tienen valor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos perseverar en la oración, confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados visibles. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, enseñando a sus discípulos sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. En el versículo 1, se dice: les dijo también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración es crucial, porque a través de ella desarrollamos una fe más fuerte y una confianza más profunda en la fidelidad de Dios. La perseverancia en la oración no solo tiene que ver con la duración de nuestras peticiones, sino con la constancia de nuestra relación con Dios. Cuando persistimos en la oración, demostramos nuestra dependencia de Él y nuestra disposición a esperar en su tiempo perfecto. El poder de la oración en comunidad, además de la oración personal, la oración en comunidad tiene un poder transformador increíble. La Biblia nos dice en Mateo 18:19-20: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad tiene el poder de fortalecer nuestra fe, unirnos en un propósito común y activar la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando oramos juntos, nuestras voces se entrelazan, creando una sinfonía de fe que invita a la acción de Dios en nuestras vidas. La oración en comunidad nos ayuda a cargar las cargas de otros, a interceder por aquellos que lo necesitan y a experimentar el poder de la unidad en Cristo. Reflexión final. La oración es mucho más que un simple acto religioso. Es una herramienta transformadora que Dios nos ha dado para conocernos mejor a nosotros mismos, acercarnos a Él y ser transformados. A través de la oración, no solo pedimos a Dios lo que necesitamos, sino que también nos sometemos a su voluntad, permitiendo que su propósito se cumpla en nuestras vidas. La oración nos da acceso a la paz, la sabiduría, la fe y la guía divina que necesitamos para navegar las incertidumbres de la vida. A través de ella, Dios nos moldea. Capítulo 10. La confianza en el tiempo de Dios. Una de las lecciones más difíciles, pero transformadoras que debemos aprender en nuestro caminar con Dios, es confiar en su tiempo perfecto. En un mundo donde todo parece moverse rápidamente,
donde las respuestas inmediatas son la norma y la paciencia se ve como algo de otro tiempo. Aprender a confiar en que Dios tiene un plan perfecto y un tiempo específico para nuestras vidas puede ser un desafío. Sin embargo, esa confianza es esencial para vivir una vida de fe verdadera. El concepto de tiempo según Dios, cuando hablamos de tiempo, generalmente nos referimos a la sucesión de momentos que vivimos día a día. En nuestra mente humana, el tiempo tiene un inicio y un final, un ritmo que entendemos por medio de los relojes, los calendarios y las estaciones. Sin embargo, Dios, que está fuera del tiempo y tiene un conocimiento infinito, no está sujeto a las mismas limitaciones. En 2 Pedro 3:8, se nos recuerda, este versículo nos invita a ver el tiempo desde una perspectiva diferente, una perspectiva divina que no está limitada por nuestra visión humana de la vida. El tiempo de Dios es eterno, perfecto y tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión. Mientras nosotros estamos esperando respuestas inmediatas o soluciones rápidas a nuestras oraciones, Dios está trabajando en nuestros corazones, perfeccionando los detalles de su plan para nosotros. Este entendimiento puede ser liberador, pues nos permite soltar el control y descansar en la seguridad de que, aunque no veamos el panorama completo, Dios sí lo ve y tiene todo bajo control. La paciencia como virtud cristiana, uno de los frutos del Espíritu que más se desarrolla a través de la espera, es la paciencia. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es la capacidad de esperar con esperanza, con confianza, y con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros, sin importar cuán largo sea el proceso. En Santiago 5:7-8, se nos anima a ser pacientes, como el agricultor que espera la lluvia temprana y tardía para que sus cosechas crezcan. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dios, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También vosotros, tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este pasaje nos enseña que la paciencia no es solo una actitud pasiva de esperar sin hacer nada, sino una espera activa, llena de esperanza y de acción, conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. La espera en Dios no significa que debamos quedarnos inactivos o frustrados. Más bien, significa que debemos seguir adelante, haciendo nuestra parte en fe, mientras confiamos en que Él hará lo que nos ha prometido, en el tiempo adecuado. Aprendiendo a soltar el control, una de las principales barreras para confiar en el tiempo de Dios es nuestro deseo de controlar las circunstancias y los resultados. Vivimos en una era donde la inmediatez es la norma. Si algo no sucede en el momento que lo deseamos, sentimos que estamos perdiendo el control o que estamos fallando en algo. Sin embargo, el acto de soltar el control es fundamental para poder confiar en el tiempo de Dios. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es fácil caer en la tentación de querer manejar nuestra vida como si fuéramos los únicos responsables. Pero Dios nos invita a soltar esas riendas y entregarle a Él el control de nuestra vida. Esto no significa ser irresponsables o no tomar decisiones, sino reconocer que, al final, todo está en sus manos. Cuando aprendemos a soltar el control y a confiar en que su tiempo es perfecto, experimentamos una paz profunda que solo proviene de saber que Él está a cargo. Deja que Dios se encargue de los tiempos y de los resultados. Tu tarea es seguir adelante con fe, sin apresurar las cosas ni imponer tu voluntad. El riesgo de adelantarnos al plan de Dios a menudo, el deseo de ver resultados rápidos, puede hacernos adelantarnos al plan de Dios. Nos encontramos impacientes y sentimos que necesitamos hacer algo, tomar una decisión rápida o actuar sin esperar. Sin embargo, este impulso de adelantarnos puede llevarnos a cometer errores y a actuar fuera de la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo de este peligro en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero, después de años de espera, sin que se cumpliera la promesa, Sara decidió tomar el control de la situación y le ofreció a Abraham su sierva Agar para que tuvieran un hijo. El resultado fue un hijo, Ismael, pero la situación no fue la que Dios había planeado. En Génesis 16:2 se dice: y Sara dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva.
quizá tendré hijos de ella. Sin embargo, el hijo de Agar no era el hijo prometido. Cuando intentamos apresurar el plan de Dios, a menudo terminamos creando situaciones complicadas que no están alineadas con su propósito para nosotros. Este relato nos recuerda que las decisiones tomadas fuera del tiempo de Dios pueden complicar las cosas y alejarnos del camino divino. La paciencia no solo es importante porque nos enseña a esperar, sino porque también nos enseña a no adelantarnos a lo que Dios ha preparado. El momento adecuado llegará, y cuando lo haga, todo se alineará de acuerdo a su perfecta voluntad. La bendición de esperar en Dios, aunque el proceso de esperar puede ser difícil, siempre viene con bendiciones profundas. En Isaías 40:31, se nos asegura que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no es un acto pasivo, sino una preparación activa, una ocasión para crecer, aprender y ser fortalecidos. A medida que confiamos en Él y esperamos en su tiempo, nuestras fuerzas se renuevan y nuestra fe crece. La bendición de esperar en Dios también incluye el hecho de que su tiempo es perfecto. A menudo, lo que creemos que necesitamos en un momento dado no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, cuando confiamos en su tiempo, experimentamos la bendición de recibir lo que verdaderamente necesitamos, en el momento justo. La espera no solo nos fortalece, sino que nos prepara para recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo confiar en el tiempo de Dios? La confianza en el tiempo de Dios no se trata solo de esperar pasivamente, sino de activamente confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Para confiar en su tiempo, es importante cultivar una relación cercana con Él a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia. Cuando conocemos el carácter de Dios y entendemos que Él es fiel, amoroso y sabio, podemos descansar en la certeza de que su tiempo es perfecto. Además, debemos aprender a vivir un día a la vez. En Mateo 6:34, Jesús nos enseña: no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto significa que no debemos preocuparnos por el futuro o tratar de forzar las cosas a nuestra manera. Debemos vivir con fe y confianza en el presente, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Reflexión final: confiar en el tiempo de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras expectativas y deseos nos impulsan a actuar con rapidez. Sin embargo, aprender a esperar en su tiempo es una lección que transforma nuestra vida y nos acerca más a Él. La paciencia, la fe y la obediencia son esenciales para caminar en la perfecta voluntad de Dios. A medida que confiamos en su plan, podemos descansar en la certeza de que Él nunca llega tarde y siempre tiene lo mejor preparado para nosotros. Capítulo 11. Encontrando paz en medio de la incertidumbre. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida es encontrar paz en medio de la incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de caos, cambios constantes y situaciones inesperadas que nos sacan de nuestra zona de confort. Las preocupaciones sobre el futuro, las decisiones difíciles que debemos tomar y la imprevisibilidad de la vida pueden generar una gran ansiedad. Sin embargo, como cristianos, tenemos la oportunidad de experimentar una paz que trasciende cualquier circunstancia, una paz que no depende de lo que nos rodea, sino de lo que Dios ha prometido. La paz de Dios, un regalo divino. En Filipenses 4:6-7, se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. El resultado de este acto de fe es una paz que no puede ser entendida por el mundo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo de Dios y es un refugio seguro que nos permite descansar incluso cuando todo parece estar fuera de control. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de problemas o dificultades,
sino una profunda tranquilidad en medio de ellos. Es una calma que no depende de que nuestras circunstancias cambien, sino de saber que, sin importar lo que ocurra, Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y cumpliendo sus promesas. Esta paz viene cuando entregamos nuestras preocupaciones y temores a Dios, confiando en que Él tiene todo bajo control. El papel de la fe en encontrar paz. La fe juega un papel crucial en la paz que experimentamos. La fe nos permite soltar nuestras cargas y confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es en este espacio de fe donde encontramos la paz. La paz no es la ausencia de incertidumbre, sino la confianza plena en el hecho de que, a pesar de lo que no entendemos, Dios está al mando. El caminar de fe no siempre es fácil. En momentos de incertidumbre, nuestra mente humana tiende a buscar respuestas y certezas inmediatas. Pero la fe nos llama a soltar nuestra necesidad de controlar todo y a confiar en que, aunque no veamos el panorama completo, Dios sí lo ve. En Romanos 8:28, se nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos da paz, pues nos recuerda que incluso cuando no entendemos el propósito detrás de nuestras circunstancias, Dios tiene todo bajo su soberanía. Y todo lo que sucede en nuestra vida es parte de su buen plan. La incertidumbre como oportunidad de crecimiento. La incertidumbre, aunque incómoda, es también una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Cuando todo está claro y bajo control, nuestra fe tiende a ser superficial, ya que no necesitamos depender completamente de Él. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas, a lo desconocido, es cuando realmente aprendemos a confiar en la dirección de Dios. En momentos de incertidumbre, Dios nos invita a profundizar en nuestra fe y a buscarle más fervientemente. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta de que no somos autosuficientes y que necesitamos su guía. Como dijo el salmista en el Salmo 34:4, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. La incertidumbre puede ser un terreno fértil para que nuestra fe crezca, porque nos empuja a depender completamente de Dios y a confiar en su dirección. La importancia de la oración en tiempos de incertidumbre. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, la oración se convierte en una herramienta esencial para mantener la paz. La oración es la vía por la cual nos acercamos a Dios, le expresamos nuestras preocupaciones y le pedimos su intervención. A través de la oración, le entregamos nuestras ansiedades, sabiendo que Él nos escucha y se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. En Mateo 7:7-8, Jesús nos anima a pedir, buscar y golpear, con la certeza de que Dios nos responderá: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración es un acto de fe y confianza, y cuando oramos, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que Dios sí las tiene. La oración no solo nos permite compartir nuestras cargas con Dios, sino que también nos fortalece y nos da la paz de saber que Él está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias. Dejar ir el control. Aprender a confiar. Una de las razones por las cuales la incertidumbre nos causa tanto estrés es que a menudo nos sentimos fuera de control. Queremos tener las riendas de nuestras vidas y decidir cada paso, pero cuando nos enfrentamos a lo incierto, nos damos cuenta de lo poco que realmente controlamos. Es en estos momentos cuando debemos aprender a soltar el control y a confiar plenamente en que Dios tiene todo bajo su soberanía. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo es un recordatorio de que no tenemos que cargar con nuestras preocupaciones solas. Dios está más que dispuesto a tomar nuestras ansiedades y darnos paz. Soltar el control no significa ser irresponsables, sino reconocer que, al final, nuestras vidas están en las manos de un Dios que nos ama profundamente y que tiene el poder y el conocimiento para guiar nuestra vida hacia lo mejor. Practicando la paz en medio de la tormenta. Una de las formas más poderosas de experimentar la paz de Dios
es aprender a vivirla incluso en medio de las tormentas de la vida. En Marcos 4, 39-40, encontramos a Jesús durmiendo en un barco durante una tormenta feroz, mientras sus discípulos estaban aterrados. Y despertaron a Jesús, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». De igual manera, nosotros, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. No porque no haya problemas o dificultades, sino porque sabemos que, al igual que Jesús, podemos confiar en que Dios tiene el control absoluto. La paz no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. La paz como testimonio para el mundo, una de las formas más poderosas en que podemos reflejar a Cristo en un mundo lleno de ansiedad y estrés, es a través de nuestra paz. Cuando el mundo ve a un cristiano que, a pesar de las circunstancias difíciles, mantiene la calma, se interesa por las necesidades de los demás y sigue confiando en el plan de Dios, esto se convierte en un testimonio poderoso de la obra de Cristo en nuestras vidas. En Juan 14, 27, Jesús nos dejó una promesa invaluable. «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz de Jesús no es como la paz que el mundo ofrece, que es superficial y dependiente de las circunstancias. La paz que Él nos da es profunda, eterna y segura, y es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. Reflexión final. La incertidumbre es una parte inevitable de la vida, pero también es un campo de oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Al aprender a encontrar paz en medio de la incertidumbre, no solo descubrimos una profundidad de relación con Dios, sino que también nos convertimos en testigos de su poder y fidelidad. La paz de Dios no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo divino que recibimos cuando confiamos plenamente en Él y dejamos que Él se encargue de lo que no podemos controlar. Capítulo 12. La fuerza que viene del descanso en Dios. En un mundo que valora la productividad y la acción constante, el descanso puede parecer un lujo innecesario, un tiempo perdido. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a trabajar sin cesar, a siempre estar ocupados, a perseguir metas sin descanso, sin detenernos a reflexionar o a recargar energías. Sin embargo, el descanso es un principio fundamental en las enseñanzas de Dios. Lejos de ser una debilidad, el descanso es una fuente de fortaleza espiritual y emocional. En este capítulo, exploraremos cómo el descanso no solo es esencial para nuestra salud física, sino también para nuestra vida espiritual. Cuando aprendemos a descansar en Dios, encontramos una fuerza renovada que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva y confianza. El descanso en el diseño de Dios, en su sabiduría infinita, diseñó el descanso desde el principio de la creación. En el relato de la creación, Dios creó el mundo en 6 días y luego descansó en el séptimo. En Génesis 2, 3, se nos dice: «Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho». Aquí, vemos que el descanso no es solo un descanso físico, sino un descanso que también tiene un propósito espiritual. El descanso de Dios no fue por fatiga, sino por completitud. Él se detuvo para contemplar la perfección de su creación, para disfrutar lo que había hecho, y para dejarnos un modelo a seguir. El descanso es una parte vital del ritmo divino que Dios estableció para la vida humana. Así como Él descansó, nosotros también necesitamos un tiempo para detenernos, reflexionar y rejuvenecer. Es importante recordar que el descanso no es un signo de debilidad ni una opción secundaria en nuestras vidas. Una opción, una opción secundaria en nuestras vidas. Es un mandato de Dios para nuestro bienestar integral. Si Él, el Creador del universo, eligió descansar, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo también? El descanso sabático, una invitación a confiar en el Antiguo Testamento. Dios instituyó el descanso sabático como un mandamiento para su pueblo. En Éxodo 20, 8-10, el mandamiento de guardar el día de reposo es claro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Este mandamiento no solo tenía un propósito físico, sino que también enseñaba a los israelitas a confiar en que Dios proveería todo lo que necesitaban. El descanso sabático era un recordatorio de que, aunque los seres humanos se esfuerzan y trabajan, es Dios quien realmente tiene el control y quien provee todas las cosas. El descanso sabático también era una forma de que el pueblo de Israel recordara que no estaban definidos únicamente por lo que hacían, sino por su relación con Dios. En el descanso, dejaban de ser productivos a los ojos del mundo y se dedicaban a la comunión con Dios, a descansar en su presencia, a ser renovados por Él. Este es un principio que, aunque no necesariamente se aplica en términos legales en el Nuevo Testamento, sigue siendo una enseñanza valiosa para nosotros hoy en día. La importancia de apartar tiempo para descansar y restaurarnos plenamente en que Dios está a cargo de nuestras vidas. Descansar en el Señor. Un descanso para el alma. El descanso no solo se refiere al descanso físico, sino también al descanso espiritual. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita a encontrar descanso en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje es un recordatorio profundo de que, aunque las demandas del mundo nos agobien, en Jesús encontramos un descanso profundo para el alma. El descanso en Jesús no es solo una pausa en el ajetreo de la vida, sino una invitación a dejar nuestras cargas emocionales, espirituales y mentales en sus manos. Muchas veces, nos encontramos atrapados en la ansiedad, el estrés y las preocupaciones. Sin embargo, Jesús nos ofrece un yugo que es liviano, una carga que no está destinada a destruirnos, sino a guiarnos. Cuando descansamos en Él, experimentamos una paz y un alivio que no se pueden encontrar en ninguna otra parte. El descanso en Jesús es la clave para liberar nuestras almas del peso de las preocupaciones. El descanso como una disciplina espiritual. El descanso no solo es un regalo de Dios, sino también una disciplina que debemos aprender a practicar. En un mundo lleno de distracciones y demandas, es fácil dejar que el ritmo frenético de la vida nos consuma. Sin embargo, el descanso es algo que debemos intencionalmente incorporar en nuestras rutinas. A menudo, estamos tan enfocados en las tareas y responsabilidades del día a día que olvidamos la importancia de detenernos. Tomarse un tiempo para descansar, reflexionar y renovar nuestra mente y espíritu no es un lujo, sino una necesidad. El descanso nos permite recalibrar nuestras prioridades, alejarnos del ruido del mundo y volver a centrarnos en lo que realmente importa. Nos da el espacio para ser restaurados física, emocional y espiritualmente, para poder seguir adelante con más energía y claridad. El descanso como disciplina espiritual implica, por ejemplo, reservar tiempo cada día para la oración y la meditación en la palabra de Dios. Este es un descanso que nutre nuestro ser interior y nos conecta con la presencia de Dios. También puede implicar apartar tiempo durante la semana para practicar actividades que nos relajen y nos revitalicen, como caminar, leer o pasar tiempo en la naturaleza. El descanso y la renovación física. El descanso también tiene un impacto significativo en nuestra salud física. La Biblia nos enseña que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20, y es nuestra responsabilidad cuidar de él. Esto incluye asegurarnos de que nuestros cuerpos tengan el descanso adecuado. El sueño y el descanso son esenciales para que nuestro cuerpo se recupere y repare. Cuando nos agotamos físicamente, nuestra capacidad para pensar, tomar decisiones y servir a los demás disminuye. Por eso, el descanso no es un lujo, sino una necesidad para mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones. A través de un descanso adecuado, podemos asegurarnos de que tenemos la energía necesaria para cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Proverbios 3:24, se nos promete: cuando te acuestes, no tendrás temor, y te acostarás, y tu sueño será grato. Este versículo resalta el hecho de que el descanso, en su forma más completa, es una bendición que Dios nos da. Y cuando confiamos en Él,
podemos descansar en paz, sabiendo que Él cuida de nosotros mientras descansamos. La paradoja divina del descanso. Fuerza en la debilidad. Una de las paradojas más hermosas de la vida cristiana es que encontramos verdadera fuerza cuando aprendemos a descansar. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo habla de cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo llegó a entender que cuando se sentía más débil, era cuando experimentaba el poder de Dios de una manera más profunda. En lugar de luchar por ser fuertes en sus propios esfuerzos, él aprendió a descansar en la gracia de Dios. El descanso nos permite soltar nuestra necesidad de control y rendirnos completamente a Dios. En ese acto de rendición, encontramos una fuerza que no es nuestra, sino la fuerza que viene de Dios. Cuando descansamos en Él, su poder fluye a través de nosotros, dándonos la energía y la sabiduría que necesitamos para seguir adelante. Reflexión final. El descanso es más que una pausa en nuestra actividad. Es un principio divino que nos conecta con la paz y la fortaleza que solo Dios puede ofrecer. Cuando descansamos en Él, no solo renovamos nuestras fuerzas físicas, sino que también experimentamos una renovación profunda de nuestra mente y espíritu. Es en ese descanso donde encontramos el equilibrio entre el trabajo y la paz, entre la acción y la reflexión, entre el esfuerzo y la gracia. Que este capítulo te inspire a valorar el descanso no como un lujo, sino como una necesidad para tu bienestar espiritual, emocional y físico. Aprende a descansar en Dios, a confiar en su provisión y a experimentar la verdadera paz que solo Él puede dar. En ese descanso, encontrarás la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, al final, Él está en control de todo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.